Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Matemáticas 3. Ok, el aprendizaje esperado en esta ocasión es: resuelve problemas de congruencia y semejanza que implican utilizar estas propiedades en triángulos o en cualquier figura. Nuestro contenido del día de hoy es el 9.1.2 y es construcción de figuras congruentes o semejantes, triángulos, cuadrados y rectángulos y análisis de sus propiedades. Conceptos básicos. Semejanza. Dos polígonos son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales y sus lados correspondientes, también llamados homólogos, son proporcionales, sin importar su posición u orientación. Para indicar semejanza se utiliza este símbolo. Es como dos veces el tilde de la ñ. ¿Sí? Ese es nuestro símbolo para indicar semejanza. Ahora, a la razón de proporcionalidad entre los lados de dos polígonos semejantes le llamamos razón de semejanza. Ahorita vamos a ver qué es esto de la razón, recordando que una razón en matemáticas es una división. Continuamos. Ejemplos de semejanza. Bueno, para iniciar vamos a tener un conjunto de figuras. Si ustedes observan, bueno, vemos por ahí algunos rectángulos, pentágono, cuadrados y un rombo. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo en esta actividad? Bueno, pues poder responder qué figuras son semejantes. Bueno, de entrada nosotros vemos por ahí, por ejemplo, 3 rectángulos. Podríamos pensar que los rectángulos son semejantes, que los pentágonos son semejantes entre ellos también, lo mismo que con los cuadrados, ¿sí? Sin embargo, para poder afirmar con toda certeza que son semejantes, deben de cumplir con dos condiciones, eso que acaba de aparecer por ahí. Los ángulos correspondientes deben ser iguales y sus lados correspondientes deben ser proporcionales, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer para poder evaluar esto, bueno, pues es marcar cuáles lados son los correspondientes. ¿Se acuerdan que se llamaban correspondientes o bien homólogos? ¿Ok? Vamos a marcar en la figura 1, 2 y 4, que son los rectángulos, cuáles serían los lados homólogos. Primero marcamos el lado más grande de cada figura. ¿Ok? Vamos a ver, ahí está, marcamos el de 20, que es el más grande en la figura 1, el de 20, que es el más grande en la figura 2, y el de 10 centímetros, que es el más grande en la figura 4. Ahora vamos a marcar con una doble línea el otro lado. Y eso indicaría que esos son los lados homólogos, ¿ok? Para diferenciar qué lado va con cuál, bueno, los estamos marcando con una rayita y con dos rayitas, ¿ok? Vamos ahora a marcar a lo que serían los lados homólogos del pentágono. Aquí hay una condición que, bueno, no tendría mucha complicación o mucho problema. ¿Por qué? Porque fíjense que el pentágono, pues todos sus lados miden lo mismo, entonces no importa qué lado tome con cuál, porque no hay un lado mayor, todos miden lo mismo. En la figura anterior, en los rectángulos, primero marqué el lado más grande. Aquí simplemente lo haríamos por posición, ¿sí? Por ejemplo, aquí marqué el lado 1 o de una rayita, el lado inferior, y con dos rayitas el lado izquierdo, ¿ok? Entonces el de abajo es homólogo con el de abajo y el de izquierdo puede ser homólogo con el izquierdo. ¿Podrían estar intercambiados? Pues sí, porque la medida es exactamente la misma, ¿ok? Ahora vamos con los cuadrados. Sucede lo mismo que acabo de comentar en los pentágonos. 15,5 y 15,5, ¿ok? Al rombo pues no le podemos hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque no tenemos otro rombo. Podría prestarse a confusión al ser un cuadrilátero, bueno, pues con el cuadrado, porque tiene 4 lados iguales. Sin embargo, el cuadrado tiene 4 ángulos de 90 grados y el rombo no. Por lo tanto, no pueden ser figuras semejantes. ¿Por qué? Porque los ángulos no son semejantes, no son iguales. ¿Ok?
Entonces, en el caso de los rectángulos, bueno, ya sabemos que sus ángulos, si son de 90 grados todos, cumplen con la condición de que los ángulos sean iguales. Pero vamos a ver los lados, ¿ok? Empecemos con figura 1 y figura 2. Vamos a hacer lo que es la razón de semejanza. Habíamos dicho antes que era una división. Entonces voy a tomar el lado más grande de la figura 1 y lo voy a dividir entre el lado más grande de la figura 2. 20 centímetros entre 20 centímetros me da 1. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con los otros dos lados. Tomo el lado más grande de la el lado más chico de la figura 1 y lo divido entre el lado más chico de la figura 2. 10 centímetros entre 5 centímetros y me da A2. Observen por favor que el resultado de las divisiones fue diferente. En una me dio un 1 y en otra me dio un 2. Por lo tanto, estos dos rectángulos no son semejantes. Para que sean semejantes, los números que tenemos ahí marcados con cuadritos color café, pues tendrían que ser iguales. Y no es el caso. Por lo tanto, figura 1 y figura 2, aunque son rectángulos, no son semejantes. No cumplen con la condición de tener lados correspondientes proporcionales, ¿ok? Bueno, ahora vamos a la figura 1 y la figura 4. Vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar el lado más grande de la figura 1 y el lado más grande de la figura 4. Esto sería 20 centímetros entre 10 centímetros y me da 2. Y luego vamos con los lados más chicos, 10 centímetros de la figura 1 y 5 centímetros de la figura 4. Eso me da un 2. Quiero que presten atención, en las dos ocasiones, tanto figura 1, 2 y figura 1, 4, tomamos primero figura 1. O sea, ¿qué quiero decir? Que si empiezas con la figura 1 en la primera división, en la segunda división también vas a tomar figura 1. ¿Ok? O sea, si pongo 20 entre 10, el que sigue es 10 entre 5. Porque si pongo 5 entre 10, bueno, pues ya no me estaría dando el resultado y estaría haciéndolo de manera incorrecta. Si se empieza con una figura, la otra división también se hace con la misma figura, ¿ok? En este caso observa que 2 y 2 me dio igual. Entonces, pues sí son semejantes, ¿ok? Ahora vamos a ver las siguientes figuras. Estamos hablando de la 3 y la 5. Tenemos 15 entre 10, me da 1.5 y nuevamente tengo 15 entre 10 y me da 1.5. Por lo tanto, sí van a resultar semejantes. Hay nada más algo que es muy importante observar. Cuando tenemos dos figuras, en este caso pentágonos, también puede ser cuadrado, donde todos sus lados son iguales, la semejanza desde lo que es la parte de proporcionalidad se va a cumplir. ¿Por qué? Pues porque si tengo los mismos números en un lado y los mismos números en el otro lado, ¿sí? O sea, puros 5 y puros 10 o puros 6 y puros 8, pues cuando yo divida necesariamente me tiene que dar el mismo resultado, ¿sí? Por lo tanto, cualquier par de pentágonos que yo tome van a resultar semejantes, ¿sí? Independientemente de cuánto midan, siempre van a ser semejantes, ¿ok? Obviamente pentágonos regulares. Bueno, ahora vamos con las figuras 6 y 7, que son los cuadrados, ¿sí? Volvemos a hacer lo mismo, vamos a tomar 15 y 15 de la figura 6 y de la figura 7, y luego vamos a tomar el otro lado, que es 15 y 5 también de la figura 6 y 7. Si observan, los dos resultados me dieron iguales. Por lo tanto, decimos que las figuras son semejantes. ¿Por qué? Pues porque me da el mismo resultado en la razón de semejanza en ambos casos. Ojo también un detalle, o sea, nosotros en este caso no estamos haciendo un análisis muy minucioso de los ángulos. ¿Por qué? Pues porque sabemos que en los rectángulos todos los ángulos miden 90 grados, lo mismo que en los cuadrados miden 90 grados y que en el pentágono, por condición de geometría, todos los ángulos internos de un pentágono siempre son iguales. ¿Ok? Entonces, sobre esa base, bueno, pues nosotros estamos obviando o bien omitiendo un poquito lo de los ángulos. ¿Ok? Bueno, y el rombo pues se queda solo, no tiene semejanza con ninguna otra figura. Ok, ya bueno, por ahí está marcado que
Figuras 6 y 7 sí son semejantes. ¿Ok? Continuamos. Situación didáctica 2.4. Consigna, resuelve el siguiente problema. En la página del lado derecho aparecen los ejercicios que al final deberás resolver en tu cuaderno y enviarlos como evidencia a tu maestro. Te recuerdo, como en todas nuestras situaciones didácticas, que en tus actividades deberás incluir en la parte superior la fecha, el aprendizaje esperado y el contenido. En este caso estamos en el 9.1.2. Aquí viene un ejercicio que lo vas a copiar a tu libreta y lo vas a resolver y luego lo presentas como evidencia. Ejemplos de semejanza. Se quiere ampliar la base de una caja rectangular cuyas medidas son 8 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho, de tal manera que el homólogo del lado que mide 8 centímetros mida 20 centímetros. ¿Cuánto deberá medir el otro lado? Bueno, vamos a hacerlo más sencillo, que es empezar pues por hacer nuestras figuras, ¿ok? Si se fijan, me están hablando de pues dos rectángulos, ¿sí? Vamos a dibujar la primera que conocemos de información. Es una caja rectangular que mide 8 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho. Ahí lo tenemos ya representado en nuestra figura. Es base de la caja 1, mide 8 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho, ¿ok? Muy bien. Ahora, tenemos que dibujar pues lo que sería nuestra base de la caja 2. De esa caja solamente sabemos que hay un lado que mide 20 centímetros. ¿Cómo sé yo si es el lado más largo o el lado más corto al que le tengo que poner ese 20? O sea, ¿lo pongo en el lado corto o lo pongo en el lado largo? Bueno, el ejercicio nos da una información que es muy valiosa y nos dice que el lado de 20 centímetros es homólogo, ¿sí?, al de 8 centímetros. Entonces, si el de 8 centímetros es el lado más largo, pues el de 20 centímetros también va a ser el lado más largo. Por lo tanto, lo vamos a poner en el lado más largo. Luego de eso, bueno, pues vamos a poner nuestra X en el lado que no conocemos y eso es precisamente lo que nos están preguntando. ¿Cuánto va a medir ese lado? Pues en este momento no lo sabemos. Como es un ejercicio de semejanza, debemos de empezar por marcar cuáles son nuestros lados homólogos correspondientes, ¿ok? Lados homólogos o correspondientes. Memoriza eso muy bien. Vamos a ver. Bueno, empezamos, como he dicho en algún otro ejercicio, marcando el lado más largo de ambas figuras. En este caso es el de 8 y el de 20. Y por consecuencia, pues nos queda el de 3 y la X, ¿ok? Hasta ahí ya tenemos marcados nuestros lados homólogos. Por lo tanto, la razón de semejanza es algo que ya podemos plantear. Yo sé que la razón de semejanza debe de ser la misma. Si yo divido 20 entre 8, debe de dar lo mismo que X entre 3. ¿Por qué? Porque como vimos en el ejemplo anterior, para poder hablar de semejanza, la división o el resultado de la división me debe de ser igual. Entonces vamos a empezar poniendo algo muy sencillo. Fíjense, tomo la X, que es el valor que desconozco, y lo divido entre su lado homólogo. ¿Ok? ¿Cuál es el homólogo de la X? El 3. Por lo tanto, hago esta primera división. Yo sé que esto es igual a la división o a la razón que existe entre los otros dos lados. Solamente voy a tener cuidado en algo. Observen aquí, por favor, arriba puse la X, ¿cierto? Entonces, en la otra razón, tengo que poner en la parte superior de la división el 20, porque el 20 corresponde a la misma figura, ¿ok? No puedo poner en el otro lado el 8, porque el 8 corresponde a la otra figura. Si el primer cociente, el primer ejercicio, se me va la palabra, la división, ¿sí?, tomamos de la caja 2, bueno, en el otro lado, ¿cuál va arriba? También el valor de la caja 2, 20 centímetros entre 8.
Con esto nosotros ya podemos tranquilamente despejar la X. No tiene mayor ciencia. El 3 que está abajo dividiendo lo paso al otro lado, multiplicando y me queda 20 por 3, me va a dar 60 y centímetro por centímetro, pues centímetro cuadrado, ¿ok? Después 60 entre 8, centímetro cuadrado entre centímetro me da centímetro y me queda que X es igual a 7.5 centímetros, ¿ok? Entonces, esa sería nuestra respuesta. Debería medir 7.5 centímetros. Situación didáctica 3.4. Resuelve el siguiente problema. Lo vas a copiar en tu libreta, lo vas a resolver y lo vas a presentar como evidencia, con las mismas indicaciones de la fecha, el aprendizaje esperado y el contenido. Situación didáctica 4.4. Consigna. Construye un pentágono regular semejante. En la página del lado derecho aparecen los ejercicios que al final deberás de resolver en tu cuaderno y enviarlos como evidencia a tu maestro. Construye un pentágono regular semejante al que aparece abajo, pero cuyos lados midan el doble. Tomen como referencia el punto E. Compara los lados homólogos de ambos polígonos y escribe el factor de proporcionalidad entre ellos. Después digan cómo son los ángulos correspondientes entre ambos polígonos. Bueno, ya sabes el procedimiento: copiar en tu libreta, resolver, incluir fecha, aprendizaje esperado y contenido. Ejemplo de semejanza. Construye un triángulo semejante al de la figura 1, pero cuyos lados midan el doble. Ok, ahí tenemos la figura 1. Vamos a utilizar un procedimiento que quizás sea nuevo para ti y consiste en obtener la figura, digamos 2, la figura semejante, utilizando líneas que pasan por un punto, digamos origen, y por los vértices del triángulo. Vamos a ver si me puedo explicar. Fíjate, ahí tenemos un puntito que yo le llamo O, que es como un origen, y luego pongo una línea que va a pasar por el punto O y por el vértice A. Luego ponemos otra línea exactamente igual, pero pasa por el vértice B. Y adivinaste, una más por el vértice C. ¿Ok? Ahí ya tenemos nuestras 3 líneas. La siguiente parte importante va a consistir en medir. O sea, vamos a medir la distancia del punto O al vértice A. Vamos a suponer que ahí midiera, no sé, 10 centímetros. Bueno, del vértice A, continuando en la línea, vamos a seguir, en este caso a seguir la línea amarilla como quien fuera hacia la parte superior. Y vamos a hacer otra vez la misma distancia. Si la distancia de O a A, vamos a medir, pero ahora de A a otro punto que le vamos a llamar A'. ¿Sí? La distancia de A a A'. ¿Cuánto va a ser esa segunda distancia? Lo mismo, también 10 centímetros. ¿Esto qué está ocasionando o qué está generando? Bueno, pues si hablamos de partes, la distancia de O a A es una parte y la distancia de A a A', que todavía no aparece la prima, pero ahorita va a aparecer, pues sería otra parte. Entonces, hagan de cuenta que tenemos del origen hasta el último punto, el más largo, tendríamos 2 veces la distancia que tenemos en el primer segmento, o sea, de O a A. La distancia de O hasta A' es 2 veces la distancia de O a A. ¿Ok? Después de eso, vamos a hacer lo mismo en el vértice B. ¿Cuánto mide de O a B? Bueno, lo que mida
lo vamos a volver a medir del punto B al punto pues B', pero sobre la línea verde. Y nuevamente sobre la línea rosa medimos de O a C y de C a C' sobre la misma línea, ¿ok? De forma tal que nosotros podamos tener lo siguiente, fíjense. Ahí sería A', ahí sería B' y ahí sería C', ¿ok? Si nosotros unimos esos tres puntos, vamos a obtener un triángulo semejante, ¿ok? Y que va a tener como medida en sus lados el doble de lo que mide la figura 1. Si hubiéramos querido que midiera el triple, ¿qué hubiéramos hecho? Bueno, pues tendríamos que marcar, por ejemplo, si de O a A mide 10, pues desde O hasta A' tendría que haber medido 30, porque es 3 veces la primera distancia. Si la quisiéramos 4 veces, pues tendría que medir 40, porque es 4 veces la primera distancia. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Unimos los puntos y ahí tenemos nuestro triángulo semejante. ¿Sí? O sea, nuestra figura 1 va a ser semejante al triángulo rojo que acaba de aparecer ahí. Esto es muy parecido al ejercicio de la página anterior, de la situación didáctica 4.4, solamente que ahí estamos hablando de un pentágono, si no recuerdo mal. ¿Y qué sería? Yo aquí tengo 3 líneas, tú tendrías en lugar de 3, 5, porque son los vértices, ¿sí? Entonces, ¿qué haremos? Pues muy sencillo, pones un punto, lanzas tus 5 líneas, mides cuánto es del punto origen hacia cada uno de los vértices y vuelves a medir la distancia sobre la misma línea. Solamente hay que tener cuidado en no confundir las líneas. Te recomiendo que así como yo utilicé líneas de colores en mi diagrama en la pantalla, bueno, pues tú también utilices líneas de colores en tu cuaderno para el ejercicio de la situación didáctica anterior. Bueno, pues hasta aquí queda la primera clase de el contenido 9.1.2. Pues hasta otro momento. Bye.